Amados y amadas, amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo, miren dónde estoy en este momento. Aquí está el templo, este lugar que nos ha cobijado por tantos años. Y antes de que comenzara esta pandemia, fue el lugar donde nos podíamos abrazar, compartir las experiencias del Señor, poder escuchar, ser ministrados por la palabra de Dios, adorar juntos, alabar juntos, incluso nuestros niños correr por los pasillos aquí de este templo y las dependencias de este hermoso lugar que Dios nos ha entregado. Hoy de manera especial me encuentro en este lugar para darles la bienvenida a este culto. Hoy iniciamos un mes nuevo, ya inició por cierto, pero hoy es el primer domingo del mes de octubre, un mes especial, un mes en que el Señor nos está convocando, nos está desafiando a experimentar 60 días de ayuno y oración. Por lo tanto, hoy es un día simbólico, porque mañana damos inicio en el nombre del Señor a esta travesía que esperamos disfrutar. Quiero que pueda buscar allí en la palabra del Señor, Salmo 117, donde quiera que usted se encuentre, desde ya le digo, sea bendecido, bendecida, y disfrutemos de este hermoso culto que hemos preparado para edificación de cada uno de nosotros, pero sin duda para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Dice así, Salmo 117, naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios, porque Él es un Dios fiel. ¿Cómo no darle gracias, no? Hemos visto su fidelidad en este tiempo. Y nunca deja de amarnos. Alabemos siempre a nuestro Dios. En ese espíritu, bajo esta palabra que nos inspira, les animo entonces a disfrutar de este culto a través de el canal de YouTube y luego a disponerse para continuar juntos en nuestro templo virtual a las 2:30. Nos encontraremos por Zoom y disfrutaremos también de ahí de un encuentro mucho más cercano. Oramos al Señor y dedicamos este tiempo para honra y gloria de su nombre. Padre, gracias por lo que viene. Gracias por seguir pendiente de nosotros. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque desde que inició este tiempo difícil para el mundo, hemos visto, hemos palpado tu amor, tu misericordia y, como leíamos, tu fidelidad. Estamos de acuerdo en que tú eres fiel. Gracias damos también porque tú nos guías y nos conduces a procurar ser fieles a ti, Señor. Ser fieles en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdenos, Señor, bendíganos en este día. Bendiga a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que de diferentes lugares en esta hora se están conectando para participar de este hermoso tiempo. Bendiga los cánticos que se van a entonar, los números especiales, Señor, la predicación de tu palabra y todo lo que a través de este medio se pueda realizar. Y desde ya nos preparamos para lo que viene. Gracias porque tú nos sigues desafiando. Gracias, Señor, porque sigues estando allí. Recibe de nuestra parte adoración, alabanza, gratitud. Tú eres bueno, Señor, tú eres grande en misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aquí los dejo entonces para participar de este tiempo. Ahí está el templo, este lugar que prontamente nos recibirá nuevamente. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres
tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Amados y amadas, el Señor les bendiga en esta hora. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. Voy a pedir que encienda, abra su Biblia allí en el libro de Esther, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice así su palabra. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces, Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Gracias damos al Señor por su palabra. El ayuno, una disciplina que bendice. Ese es el título que hoy día he puesto para esta prédica, este sermón. El ayuno, que hoy parece tan distante o tan poco común en las personas, en este caso en nosotros los cristianos. Y pueden existir una serie de razones, no siempre probadas, pero sí tienen sentido. Por ejemplo, muchos no ayunan porque no saben qué es el ayuno, cómo ayunar. Otros quizá piensen y tengan esto ahí como información un tanto equivocada, pero algunos podrán decir, bueno, como Jesús no lo dijo explícitamente, no lo puso como
como un mandamiento directo, por lo tanto no es necesario hacerlo, podrían pensar algunos. Otros quizá tienen una mirada muy extrema del ayuno, pensando que es un sacrificio, una especie de flagelación del cuerpo, al punto que es imposible sostenerlo o poderlo practicar. Y seguramente eso obedece a la historia misma de cómo se practicó el ayuno. Pues hay casos en la iglesia misma, en la historia de la iglesia, que apuntaron mucho a esta vida más, o a esta práctica asceta, es decir, extrema de vida, y entre esos el ayuno era parte de casi del día a día. Y eso hace que hoy día se torne distante. Pero por otro lado, nos parece a muchos que el tema hoy día de la propaganda alimenticia es tal, es cosa de ver la televisión, es cosa de entrar hoy día en el tema de las comidas, y vamos a ver cómo eso está muy presente. Las grandes compañías de comida, de alimentación, ya sea de producción de alimentos o de grandes cadenas que producen o preparan comidas, platos. Y eso está ahí tan fuertemente que parece muy difícil entonces entrar a dar la posibilidad a dejar de comer cuando hay tanta variedad de alimentos, de platos y de preparaciones. Cuando el concepto gourmet está tan presente hoy en nuestros días, los platos típicos, las picadas, el famoso delivery hoy, ¿no es cierto?, que es tan común, sobre todo en pandemia, esto de las recetas, etcétera, etcétera. Todo esto es muy común, es muy natural hoy día, está instalado en nuestra forma o nuestro estilo de vida, lamentablemente, por supuesto. Lo que antes era comida para reyes exclusivamente, hoy está al alcance de la mayoría de nosotros. Resumiendo quizá esto, Juan Wesley en su tiempo dijo: algunos han exaltado el ayuno más allá de lo bíblico e incluso de la razón. Y por otro lado, otros han descartado o lo han descartado totalmente. Ese es como el panorama que se mantiene hoy por hoy. Es una descripción, un panorama bastante realista sin duda. Pero, ¿qué es el ayuno en definitiva? ¿De qué trata? Puede ser que algunos no sepan qué es el ayuno. Y vamos a ir rápidamente a hablar un poquito acerca de qué es el ayuno, sobre todo en este tiempo, mis amados y amadas, que estamos siendo desafiados por el Señor a experimentar 60 días de ayuno y oración. Básicamente, el ayuno es la abstención de alimentos con propósitos espirituales. Esto en un contexto de que muchas religiones practican el ayuno, o lo practicaban. Y se distingue de la huelga, por ejemplo, que también no impide o tú te abstienes de comer, pero tiene fines más políticos o sociales. Se distingue también de la dieta, que también a veces todos queremos caminar por esa vía cuando estamos teniendo problemas con nuestra salud o vemos que nuestro peso corporal está sobre nuestros límites, ¿no? Sobre el límite. Por lo tanto, allí la dieta tiene que ver con un aspecto físico y lamentablemente a veces va hacia un poco la vanidad. Pero ahí están los matices, la diferencia entre ayuno, huelga y dieta. Sin embargo, el ayuno, bíblicamente hablando, siempre, estrictamente, tendrá propósitos espirituales y además siempre se centra en Dios, no en nosotros. Eso es muy importante. Leemos allí en Zacarías capítulo 7, versículo 5.
habla a todo el pueblo. Aquí el Señor a través del profeta hablando, ¿no? Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado por mí? Se pregunta el Señor a través del profeta. Claramente aquí Él nos apunta, nos conduce a una de las razones por lo cual debemos ayunar, que en este caso debe servir para acercarnos más a Dios. No debe ser por motivos egoístas o por otras razones, tales como decíamos, solo perder peso o convencer al Señor de que pueda concedernos algo que a veces tiene que ver con un mero capricho, un mero deseo, una mera niñería, ¿no? Ni tampoco para pretender ser súper espirituales y por ende ser superiores a los demás. Cuando decidimos hacer un ayuno, debe ser para escuchar la voz de Dios y crecer, por supuesto, en nuestro caminar con Él. Y sin duda eso, cuando tenemos claras las razones verdaderas, eso afectará positivamente nuestra vida y repercutirá claramente en nuestra familia y principalmente en nuestra iglesia local, nuestra comunidad. Al ayunar, amados y amadas, elegimos ignorar, dejar de lado por un tiempo la necesidad física de comer, de beber o de alguna otra cosa que nos provoque placer o que nos domine. Normalmente nosotros somos controlados con estas cosas. Cuando ayunamos nos enfocamos entonces en alimentar nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios de una manera diferente, especial. Por eso el ayuno, y esto es muy importante, es una disciplina que nos trae libertad, pues pone entonces de manifiesto todo aquello que nos ata, que nos domina. El ayuno nos libera. Ahora bien, ¿cuántos tipos de ayuno existen? ¿Cuánto cree usted que existen? ¿Hay variedad de ayunos? Sí, efectivamente en la Biblia encontramos una variedad de formas de ayunar o cómo se practicaba el ayuno. Y por lo tanto, muchas personas van a decir diferentes cosas al respecto. Yo me atrevo aquí a proponer unos tipos de ayunos de acuerdo a lo que el texto bíblico nos va diciendo. No quiere decir que sea estrictamente así, pero es lo que observo un poco siguiendo a otros que opinan algo parecido. Y el primero que vemos aquí es el ayuno total o absoluto. ¿De qué se trata? Este ayuno es muy radical, lo podemos hacer sin duda, pero implica abstenerse absolutamente de toda comida y líquido. El cuerpo en ese periodo no recibe ningún tipo de nutrientes. Este ayuno total, por supuesto, y aquí ya uno se atreve a dar algunos consejos, producto de la experiencia, de las experiencias también de otros, debe ser por un tiempo corto, es decir, no más de 12 horas hasta 24 horas, sin ingerir ningún tipo de alimento. Por supuesto, hay que tener cuidado de no tener una enfermedad de base y en el caso de las mujeres, si están embarazadas, claramente no lo pueden practicar. Se recomienda celebrar este tipo de ayuno o realizarlo una vez de haber practicado otras formas de ayuno. ¿Ya? Así, vamos a ver otras formas de ayuno que también podemos practicar antes de llegar a este tipo de ayuno total o absoluto. En la Biblia tenemos algunos casos que van más allá de esta práctica que ya estamos llamando absoluta aquí o total. En la Biblia hay casos muy especiales y quizás muy extremos, pero que tienen su justificación. Por ejemplo, leíamos al principio Esther capítulo 4, versículo 13 al 17. En el versículo 16 precisamente se habla de que Esther llamó a un ayuno total durante 3 días, sin comer, sin beber, por una razón
muy importante. Claramente ella estaba pasando y el pueblo estaba pasando una situación de vida o muerte, de vida o muerte. Por lo tanto, esa razón amerita este tipo de ayuno extremo. Por otro lado, cuando vemos a Pablo en este encuentro camino a Damasco con el Señor, después de este encuentro él quedó así su vida eh, transformada para siempre. En Hechos capítulo 9, versículo 9 nos relata Lucas ahí que Pablo después de su conversión ayunó 3 días, porque había ocurrido un evento que trajo para él un cambio total y sabemos lo trascendente que eso fue. Entonces ahí hay casos excepcionales que van más allá de esto que hemos descrito como total o absoluto. Tenemos otro ayuno también que yo denomino ayuno clásico o parcial. ¿Por qué clásico? Porque quizás este sea el más conocido, el que más practicamos. No se come nada, no se ingieren alimentos, pero se puede beber agua, jugo de frutas o alguna agua de hierba. Y como permite hidratarse, se puede prolongar en horas. Aquí podemos ir fácilmente hasta las 36 horas sin ingerir alimentos, pero sí beber agua o uno de estos otros líquidos que menciono. Y luego de ese tiempo, luego de haber practicado ya en algunas oportunidades este tipo de ayuno, podemos aumentar algunas horitas, llegando incluso hasta 3 días. Pero nunca, si alguien no ha ayunado jamás, no debe iniciar esta práctica sin antes haber practicado primero un par de horas. Y después, por supuesto, después de estas 48 horas que haya practicado en algún tiempo 3 días, puede atreverse a ir por más días, pero esto se tiene que hacer con un equipo, idealmente consultar a un médico también. Se cree, queridos y queridas, que Jesús practicó este tipo de ayuno. Cuando la Biblia nos habla allí en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2, Jesús, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Se piensa entonces que Jesús practicó este tipo de ayuno cuando estaba a punto, sabemos, de comenzar su ministerio aquí en la tierra. Los evangelios entonces, aquí vimos un ejemplo en Lucas, mencionan que Jesús tuvo hambre, pero no dice el texto o no dicen los evangelistas que tuviera sed. Por lo tanto, se piensa que Jesús sí en ese tiempo bebió agua y por supuesto se preparó con anticipación para eso. El Espíritu lo llevó cuando estaba preparado, ¿no? Así argumentan muchos eruditos. Luego tenemos el ayuno que yo denomino especial. ¿Por qué especial? Porque tiene ciertos matices. Este ayuno consiste en dejar de lado o en eliminar ciertos tipos de comida, ciertos tipos de alimentos. La idea, cuando se practican este tipo de ayuno, es comer sencillamente, comer comidas no tan gourmet, no tan elaboradas, no tan sabrosas como dicen algunos también. Y normalmente se deja de lado la carne. Leemos allí en Daniel, por ejemplo, capítulo 1, versículo 18 al 12, podemos ver este tipo de práctica en realidad. Este tipo de práctica de un ayuno con comidas especiales, dejando otras, dejando de lado algunas otras. Y en capítulo 10 del mismo libro de Daniel, él nos relata allí en el versículo 2 y 3, que en aquella ocasión, dice, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto, como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí, dice, nada especial, ni probé carne ni vino. Y continúa el texto, ni usé tampoco perfume, ¿no? Pero no comí carne ni vino. Entonces ahí tenemos un ayuno especial.
Este es seguido y este se puede practicar mucho en comunidad también, familiarmente, porque es menos radical y te permite, ¿cierto?, acompañar de otras acciones o de otras disciplinas también, sobre todo aquellos hermanos, hermanas que no gozan de una salud tan vital, ¿no es cierto?, pueden practicar este tipo de ayuno. Permite que flexibilidad, por así decirlo. Y lo vemos en el texto, no es algo que estamos inventando, lo vemos en el texto bíblico. Y por supuesto, esto te permite que sea más extenso, una semana, un mes, 3 semanas, se puede practicar esto y va a ayudar mucho también. Por ejemplo, hay personas que deciden dejar carnes, deciden a veces dejar los postres, dejar de consumir bebidas gaseosas, otros deciden dejar el desayuno o deciden por un tiempo no comer el almuerzo. Son formas distintas, ¿no? Podemos seguir discutiendo esto, pero eso a grosso modo lo que implica este tipo de ayuno, estos ayunos que yo llamo especiales. Y también hay otros tipos de ayunos que podemos encontrar y que de pronto hacen mucho sentido, sobre todo en este tiempo. Otros tipos de ayunos. Por ejemplo, ahí mismo en Daniel, el versículo 3 del capítulo 10, se menciona que Daniel dice, ni usé ningún perfume. Un ayuno referido a perfume. Mira qué interesante. Como también se puede dejar de lado otras cosas como, ¿no?, alimentos por un lado, pero también se pueden dejar de usar algunas cosas, de ir a algunos lugares, etcétera, etcétera. En 1 Corintios se refuerza esta idea, este tipo de ayuno, cuando allí en el versículo 5 del capítulo 7 encontramos un ejemplo referido en este caso, a abstenerse de relaciones sexuales entre esposo y esposa. Interesante. Y esto, por supuesto, se puede llevar a cabo siempre en común acuerdo entre el esposo y la esposa, por supuesto. Pero también se considera un tipo de ayuno especial y dedicarse a algo espiritual, netamente, como la oración o la preparación para algún tiempo especial que puede venir para nuestra iglesia, puede venir para su vida o quiere experimentar en el Señor. Y quizá inspirados en este tipo de casos de ayunos en la Biblia, muchos, y yo aquí me atrevo también a recomendar esto, dejan o se atreven a dejar o se abstienen en este caso de las redes sociales, de los videojuegos, de la televisión, que nos consumen mucho tiempo en realidad, del gimnasio, etcétera. Hay cosas que, bueno, uno puede ahí ver qué cosas te dominan o qué cosas tú inviertes mucho tiempo. Teniendo presente entonces estos tipos de ayuno, podríamos atrevernos a experimentar y dejar de lado estas cosas para ocuparnos en una relación profunda con el Señor. A veces decimos que no tenemos tiempo y solo hay que hacerse el tiempo teniendo este tipo de acciones o de prácticas. Y que por supuesto se pueden unir al otro ayuno que describía, un ayuno parcial, dejar ciertas horas, dejar ciertas comidas para poder practicar también este tipo de abstenciones, ¿no? Ahora bien, sea, y esto es muy importante, amados y amadas, sea cual sea el ayuno que escojamos. Yo aquí describí algunos, nomás podemos ver más, sin duda, más adelante. Pero sea cual sea, lo importante es dedicar ese tiempo para buscar más de Dios. El énfasis debe estar en pasar un mejor y mayor tiempo con Él, orando, adorándole, leyendo la palabra del Señor. Debe ser un tiempo en el que todo lo demás pase a un segundo plano y nos podamos deleitar en escuchar a nuestro Padre Celestial y recibir lo que sin duda Él tiene para nosotros o quiere darnos. Y finalmente quiero reflexionar en torno a Jesús. ¿Qué dijo Jesús del ayuno? Porque cuando decíamos al principio, algunos piensan que como Jesús no lo explicitó como un mandamiento, entonces no es necesario quizá practicarlo en este tiempo.
Pero ¿qué dijo Jesús? Leemos allí en Mateo capítulo 6, ¿sí? 6 versículos 16 al 18. Dice así: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que cuando sea evidente ante los demás, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahí vemos, ¿cierto?, a Jesús refiriéndose al ayuno cuando le preguntaron o cuando estaba esta inquietud en las personas. ¿Cómo ayunar? Quizá hoy día usted se pregunta, yo quiero, pero estoy confundido, estoy confundida, no sé cómo. Imagínese ese cuadro. A Jesús también la gente lo interpelaba y le preguntaba, ¿cómo ayunar? Y Jesús aquí responde, ¿eh? Y es muy interesante lo que podemos extraer de esta respuesta, de esta respuesta que está en el marco ahí del sermón de la montaña, el sermón del monte. Aquí Jesús, en primer lugar, enseñó sobre el ayuno apropiado. No aparece claramente como un mandamiento porque él asume que en ese tiempo era una práctica común o relativamente común en el judaísmo, en el pueblo de Israel. Aquí Martín Lutero agrega puntualmente en estas palabras de Jesús, él dice que Jesús estaba restaurando el ayuno, que en ese tiempo estaba muy tergiversado, al punto que los fariseos, fíjense ustedes, elegían los días de mercado, que no me acuerdo si era lunes o miércoles, para ayunar y además hacer alarde de eso, así como que gritaban a los cuatro vientos que estaban ayunando, se vestían de una manera tal que la gente ponía la mirada en ellos y no en Dios. Y además lo hacían visible. Y eso estaba muy viciado y por supuesto confundía a las personas. Y en ese contexto entonces Jesús dice y orienta y precisa y indica cuál es el ayuno apropiado. Por otro lado, si nosotros revisamos todo el capítulo 6, puntualmente allí el versículo 9 al 16 o al 15 y del 19 al 24 después, vemos que entre lo que él dice acerca del ayuno tenemos primero cuando él enseña a orar y por otro lado, después de hablar del ayuno, habla de cómo hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Entonces, el ayuno está en el marco del dar y por otro lado del orar. Los pone como al mismo nivel hay una relación ahí interesante, muy interesante. Y es, a mi juicio, importante notar esto, el ayuno, como algo también normal e importante en este proceso de vida de discípulo de Cristo, ¿no? Y finalmente allí en Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15 leemos: un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Palabras de Jesús otra vez. Le vuelven a preguntar o vuelve a tocar el tema del ayuno. Otra vez podemos inferir que el ayuno era una práctica entonces común en el pueblo de Israel. El texto aquí nos permite concluir o decir que aquí lo más natural entonces es interpretar que las palabras de Jesús tienen un sentido de proyección, de futuro. Es decir, venían o iban a venir días en que sus discípulos ayunarían. Y eso corresponde ahora a esta era, a la era de la iglesia. Antes que el Señor regrese, la iglesia entonces ha de estar en ayuno. Arthur Wallis en su tiempo dijo, es evidente que así lo comprendieron sus apóstoles
porque no fue sino hasta después de su ascensión al cielo que leemos, o a los cielos, que leemos que ayunaron. Él se refería al relato de Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Él dice, esta es una razón, una prueba de que los discípulos después de la ascensión, y no solo los discípulos, los 12, porque cuando se le preguntó a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban, no se refirió solo a los 12, sino a todos quienes le seguían, a todos los discípulos que el Señor tenía en ese tiempo. Entonces aquí dice, los discípulos, los que continuaron, los que se dispersaron, ahora ayunaban. Por eso que era una práctica común en el primer siglo y en el segundo siglo. Que por cierto, después algo pasó ahí que se dilató y en nuestros tiempos no es una práctica común en nosotros. Por lo tanto, aquí podemos discernir, hermanos y hermanas, con claridad que Jesús, en estas palabras que él mismo dijo, esperaba que sus discípulos, la iglesia, usted y yo, ayunáramos cuando él se marchara. Por lo tanto, aquí Jesús apoyó esta hermosa disciplina del ayuno. Previó que sus seguidores de ese tiempo y de los tiempos que venían, íbamos a ayunar. Por lo tanto, aquí hay un argumento sólido para que esta práctica que nosotros queremos no imponer, sino tomarla como un desafío del Señor, va a traer sin duda bienestar. Sin duda, hermanos, estos 60 días de ayuno y oración van a traer salud espiritual a su vida y a nuestra iglesia, que es lo que esperamos. Por lo tanto, atrevámonos en el nombre de Jesús a vivir esta travesía. Oremos al Señor y encomendemos este tiempo en sus manos. Señor amado, gracias le damos por este hermoso tiempo que viene para nosotros como iglesia. Los hermanos que nunca han ayunado, hoy yo sé que usted está tocando sus corazones y se van a atrever a ayunar, Señor, a experimentar y hacer de esto una disciplina, un estilo de vida de aquí en adelante. Gloria a tu nombre, Señor. Oramos para que este tiempo sea de bendición para la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada persona que lo va a realizar, y que pueda a través de eso haber bendición para su familia y por supuesto para nuestra amada iglesia. Encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. Queremos glorificar tu nombre, queremos que tú seas el centro, queremos enfocarnos en escuchar tu voz, queremos dedicarnos, Señor, a un tiempo exclusivo contigo, donde seas tú el único, el centro de este tiempo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, solo queda iniciar en el nombre del Señor y disfrutar de esta maravillosa travesía. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postraré
al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Queridos hermanos, damos gracias al Señor por esta palabra que ha sido entregada, donde nos desafía a cada uno de nosotros a poder buscarle cada día más, con mayor intensidad, con mayor fuerza, con mayor interés. Pedimos al Señor que el Espíritu Santo siga obrando y ministrando cada uno de nuestros corazones y nos ayude a poder ser hijos obedientes. El desafío está, y yo quiero que usted también pueda ser parte de ese hermoso tiempo, de buscar al Señor en oración y en ayuno. No se quede fuera. Le invito, le animo a que pueda inscribirse en este nuevo tiempo que como iglesia queremos llevar adelante. También quiero extenderles una invitación a cada uno de ustedes para que en unos minutitos más, a eso de las 12:15 de la tarde, nos podamos reunir a través de la plataforma Zoom para seguir siendo iglesia. Aunque no nos podamos reunir en un templo físico, tenemos la necesidad de estar en comunión los unos con los otros, teniendo conversaciones quizás un poco más cercanas, más fluidas, y esta plataforma permite hacerlo. Así que a sus equipos, a sus teléfonos les llegó una invitación para poder ingresar en unos minutos más, y espero que muchos sean los que puedan sumarse a este tiempo donde vamos a estar conversando, compartiendo,
reforzando también la palabra que ha sido entregada. Les invito a cada uno de ustedes a participar en unos instantes de este glorioso tiempo que también el Señor quiere que sigamos teniendo, la unidad dentro de la congregación. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos, y los que no tienen esa invitación, háblenos por interno y le hacemos llegar inmediatamente ahí todos los datos que se necesitan para ingresar. Dios les bendiga, un abrazo en el Señor gigantesco, y si Dios así lo permite, el próximo domingo nos reunimos nuevamente para seguir adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Bendiciones.